cielos, nuevamente estoy detrás de la mesa donde se sirve el pan espiritual, el púlpito de la iglesia Los Peregrinos. Estoy solo en esta plataforma, físicamente hablando y humanamente hablando, pero permite que espiritualmente no sea así, porque el Espíritu de Dios esté conmigo y con esta congregación. Amén. Por tanto, Señor, al abrir tu palabra, háblanos. Háblale a la congregación, pero háblame también a mí. Edifícalos a ellos, pero edifícame también a mí. Permite, Señor, que hoy, cuando salgamos por esa puerta, salgamos motivados para cumplir tu palabra y para que esa palabra nos bendiga a nosotros y a nuestras familias. Señor, hay una congregación variada, miembros de esta iglesia y miembros de otras, visitantes que no se han bautizado, miembros que llevan años y años militando en estos caminos, pero toda esta gente y yo tenemos tanta necesidad de ti. Nosotros tenemos cosas, pero esas cosas nos dejan sedientos y vacíos, pero tú puedes hacer la diferencia en esta mañana. Tú puedes entrar en nuestro corazón, puedes llenarnos por completo del Señor Jesucristo, puedes levantarnos con el poder del Espíritu Santo, puedes transformar nuestra realidad y salir por esa puerta más que vencedores en el nombre de Jesús. Si alguna persona aquí, Señor, perdió un familiar y dentro de su corazón todavía hay lágrimas que caen, si alguna persona no perdió el familiar pero está muy preocupado por su salud, o hay aquí mismo hoy alguien que tiene, Señor, un padecimiento que solamente ni los médicos y muy poca gente sabe, pero está oyendo esta oración. Yo sé que en tu mano hay bálsamo curativo para todo tipo de enfermedad. Hay bálsamo restaurador para todo tipo de dolencia. Clamo en el nombre de Jesús por esa persona que tiene fe, esa persona que se aferra del brazo infinito de Dios, y te suplico que si la sanidad que te pido para él o para ella va a glorificar tu nombre y va a ser un testimonio de tu poder, ahora mismo te pido en el nombre de Cristo que le devuelvas la salud. Amén. Bendice, Señor, a cada joven, a cada niño, a cada adolescente, a cada señorita. Cuídanos, Señor, el futuro de la iglesia. Amén. Y que cuando nosotros caigamos y el estandarte no lo podamos sujetar, haya manos confiables que lo tomen para seguir adelante. Amén. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados, en esta mañana voy a hablarles de un mensaje que lleva un título corto. Ese mensaje es juramentos. Y voy a hablarles, hermanos míos, en un tema de una mujer, una madre, que perdió todos sus hijos por un juramento. En un solo día perdió todos sus hijos por un juramento. Y para conocer a esta madre, hermanos, vamos a aprender algunas lecciones de ella. Quién sabe esta mañana ustedes puedan agradecer a Dios por escuchar el mensaje que voy a escuchar. La madre que les voy a hablar es una madre muy poco conocida. Posiblemente muchos de ustedes ni siquiera han oído hablar de esa madre de la Biblia. Esta mujer es una madre grande, aunque usted no conocida. Muchos de ustedes han oído hablar de María, la madre de Jesús. Han oído hablar de María, la madre de Moisés, de Aarón y de María. Posiblemente ustedes han oído hablar de Jocabed, de Ana, la mamá de Samuel, pero de esta madre se llama Rispa. El nombre de ella, Rispa. El nombre de Rispa significa carbón o cama o extensión, cualquiera de esos tres nombres: carbón, cama o extensión. Para ver la historia de esa madre, vamos a abrir la Biblia en el libro de 2 de Samuel, capítulo 21, y vamos a leer con detenimiento esta trágica historia de una madre muy poco conocida, Rispa. A ustedes nunca más se les va a olvidar ese nombre, Rispa, con Z, Rispa. Abramos la Biblia, dice la Biblia:
Los que tengan el libro, que están a la antigua, abran la palabra de Dios. Los que están en lo moderno, enciendan la palabra de Dios. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia, segundo de Samuel, capítulo 21. El versículo comienza poderoso. Dice la Biblia: hubo hambre en la tierra. Pregunto, iglesia de los peregrinos, ¿qué hubo? Y no fue cualquier hambre. Vamos a ver ahora, porque la Biblia va a calificar qué tipo de hambre. Hubo hambre en la tierra en los días de David por 3 años consecutivos. Dice la palabra: y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por causa de aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama el tema mío? Juramento. Habían hecho, dice, juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Hermanos, miren qué petición. Pobrecito. Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Versículo 5. Vamos a ver lo que pidieron. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. ¿Cuántos hijos tenía esta mamá? ¿Y cuántos tomaron? 2 hijos de Rispa, versículo 8, los cuales había tenido de Saúl. Armoni y Mefiboset se llamaban los muchachos. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai Mealotita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega. Iglesia de los peregrinos, anote esta fecha. Dice que fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Ahora viene la historia. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Noten esa fecha. Hasta que llovió agua del cielo. Dice la palabra: y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabe de Galaad, que habían hurtado de la plaza de Betsán, donde habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Versículo 13, para disfrutar, madres queridas, madres de Israel, oigan esto, heroínas de Dios. Versículo 13, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. ¿Qué más recogieron? Los huesos de los ahorcados.
los huesos de los ahorcados, y los sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que Israel había mandado, y Dios fue propicio a la tierra de su heredad. Apreciados padres y madres queridas, visitantes de la iglesia de los peregrinos, esta es la historia más trágica de toda la Biblia. Esta historia rompe el corazón de la gente que tengan los sentimientos como las piedras. Esta historia, hermanos míos, demuestra el sufrimiento profundo que experimentó una madre. Es posible que ninguna mujer en toda la tierra haya pasado lo que pasó esta mujer llamada Rispa. La primera vez que la Biblia habla de Rispa en 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 6 al 8. No lo voy a leer por el tiempo, pero esa historia allí, Abner trató de abusar de Rispa y trató de faltarle respeto a esa mujer, y Mefiboset la desprestigió. Aparte de que era viuda, aparte de que era una mujer sola, un tipo de influencia llamado Abner trató de aprovecharse de ella, y Mefiboset se prestó para difamar a esa pobre mujer. Esa fue la primera vez que la Biblia menciona a Rispa. La segunda vez que menciona a Rispa, la menciona aquí, y es que Rispa en el mismo día pierde a sus dos hijos, Armoni y Mefiboset. Armoni y Mefiboset, sus dos hijos queridos. Y hermanos míos, la pregunta es, ¿por qué tuvo que esa madre perder esos dos hijos? ¿Por qué razón tuvieron que ahogarlos? Yo no estoy de acuerdo con esa decisión. Yo no sé si no había un hombre que tuviera pelos en pecho, un hombre que pudiera defender, aunque sea el honor de una mujer que no tenía. ¿A quién los ojos volver? Porque un padre ve en sus hijos la segunda oportunidad de sí mismo. A mí me encantaría que Rojito alcanzara lo que yo no pude alcanzar. A mí me gustaría que Odelkis tuviera lo que yo no tuve. Me encantaría que fueran tan felices como yo no lo he sido. Un hijo es su segunda oportunidad. Pero ahora, esta madre viuda pierde a sus dos hijos, su esperanza de vida, los ahorcan el mismo día. Y hermanos, esto es algo horrible. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque hubo en la tierra, ¿qué cosa? ¿Cómo comenzó el capítulo? ¿Qué hubo en la tierra? Hambre. ¿Por cuánto tiempo? 3 años consecutivos. Iglesia de los peregrinos, por si acaso no me vas a escuchar al final de mi sermón, déjame decirte algo. Cuando en una iglesia, en una nación y en una casa están pasando calamidades, investiga. Hay pecado debajo de la tienda. Los enemigos de Dios que no conocen a Cristo pueden venir aquí a hacer lo que les da la gana. Ellos no afectan a la iglesia. Pero el que es miembro de la iglesia, cuando se porta bien o mal, afecta a la iglesia para bien o para mal. Así habían hecho juramento con los gabonitas. ¿Ustedes quieren saber quiénes eran los gabonitas eso? Yo pienso que eran dominicanos. Mira, hermana dominicana, ¿cómo sería? ¿Sabe por qué eran? ¿Cómo dicen los dominicanos esa gente que son muy hábiles, que son muy... ¿Cómo le llaman a ellos? Tigres. ¿Cómo es? ¿Tigres? No, tigres, ¿no? Tigres. Oh, tigres. Ok. Y cuando el tigre hace su acción, ¿cómo le llaman a eso? Tigraje. Vamos a ver los tigres. Abra la Biblia en el libro de Josué para que usted vea quiénes eran estos gabonitas, porque ustedes tienen que ver quién era esa gente. Josué capítulo 9. Vamos a ver ahí. De paso, el pastor Arnaldo, ¿de qué país?
Pero el pastor Arnaldo es la excepción de la regla, señores. Me mandó un mensaje de texto y me dijo: pastor, dígale a mi iglesia que los amo, que los extraño y que estaré orando por ellos. Así mandó el texto y me dijo: dígaselo a la iglesia, y estoy cumpliendo con esa responsabilidad. Vamos a verlo ya. Abra la Biblia en el libro de Josué capítulo 9 para que vieran ustedes quiénes eran los gabaonitas eso y cuál fue el juramento. Dice la palabra: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jubeseos, se concertaron para pelear contra Josué en Israel. Mas los moradores, ¿de dónde dice? Entonces, ¿quiénes eran los gabaonitas? ¿Moradores de qué cosa? De Gabaón. Vamos a ver esa gente. Cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron ¿de qué cosa? ¿Cómo le llaman los dominicanos a eso? Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos ¿de qué tipo dice ahí? Viejos, dice la palabra, y recocidos en sus pies, con vestidos ¿de qué tipo dice? Viejos sobre sí, y tomaron pan que traían para el camino, y era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. No bastaba con que dijeran que era lejana. ¿Por qué le pusieron la palabra muy? Bueno, seguimos. Nosotros venimos de tierra, ¿qué cosa? Muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Versículo 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nosotros, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dieron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos, y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente. ¿Cómo estaba el pan que ellos llevaron? No. Ahora sí. Pero dice: este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras manos para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos, a los cuales a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Y qué dice la Biblia? No consultaron a Jehová. Iglesia, los peregrinos, no te guíes por tus sentidos, ni por lo que te parece, ni por lo que ves, porque los sentidos te pueden engañar. Josué y todo el liderazgo de Israel fue engañado porque los sentidos y las palabras de esa gente parecía que todo correspondía a la verdad, pero era mentira. Es mejor no confiar en nuestros sentidos y en nuestra opinión personal, sino confiar en la sabiduría del Dios de los cielos. Dice la palabra, versículo 15: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también ¿qué dice ahí? Lo juraron los príncipes de toda la congregación. Versículo 16: desengaño. Pasados 3 días, después que hicieron alianzas con ellos,
oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beorot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. ¿Qué les pareció el asunto? Apreciados, cuando hagas un juramento, cúmplelo. Es muy bonito venir con una señorita como yo vine el 25 de noviembre del año 1986. Leonor, en aquel tiempo se llamaba Gavilán. Al llegar a Estados Unidos le hicieron un tremendo favor, le pusieron Álvarez. Pero Leonorcita Gavilán venía caminando. Yo me acuerdo todavía de ese momento. Era yo delgadito, parecía un niño, a pesar de que ya tenía 28 años de edad, porque era delgadito. El hambre que yo pasaba era horrible, por tanto era delgadito. Y hermano mío, aquí estaba yo parado mirando para allá, y tuvieron un cortejo de boda larguísimo. Las muchachas entonces andaban, en aquel tiempo, en lugar de caminar rumbo al altar, la gente no caminaba, la gente daba unos pasitos chiquiticos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Unos pasitos pequeñitos. La música empezaba. Entonces las muchachas mirando para los lados, los vestidosos hermano, y yo desesperado, un montón de mujeres luciendo los vestidos, y yo, lo que me interesa a mí esa muchacha, lo que me interesa es la Gavilán que viene de la parte de atrás, pero no se ve, la tenían escondida. Ay, hermanos, cuando el órgano de la iglesia empezó a y yo miro para allá una mujer envuelta en ropas blancas, parecía un copito de blanco, tenía hasta la cara cubierta con una tela metálica blanca de esa, qué sé yo. ¿Cómo se llama? Un tul. Bueno, no sé. Entonces, mire, venía con eso. Apreciado, yo no lo veía, pero veía sus dientes. Mire, dientes blancos nivelados por computación, con una risa tremenda. Y el corazón me empezó a latir cuando ella llegó. ¡Qué tremenda alegría! Pero cuando el pastor Juan Guerrero, que era el presidente de la nación, de la obra de la Unión Cubana, me dice: Roger Álvarez, ¿aceptas tú a Leonor Gavilán Díaz como tu legítima esposa? La amarás en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad, y renunciando a todas las demás mujeres, te conservarás solamente para ella mientras ambos vivieren. Y ese juramento lo hice delante de Dios. Y cuando usted hace un juramento delante de Dios, cúmplalo. Porque el pastor me dijo: prometes delante de Dios y de los testigos aquí presentes. Y cuando el pastor terminó de decir: así lo declaro, el ángel de Dios anotó: noviembre 25 del año 1987, ante Jehová, Roger Álvarez prometió fidelidad a Leonor. Y hay muchísima gente hoy que no tienen en cuenta cuando juran delante de Dios. Hay gente que están
tomando el juramento delante de Dios como cosa de poca monta. Iglesia querida, rectifica en esta mañana. Si juras delante de Dios, cúmplelo, porque Dios no se le olvida cuando tú haces juramento. Y la prueba de esto fue que vino hambre a la tierra por 3 años consecutivos. Y cuando hay hambre en la tierra, cuando hay calamidad en tu casa, cuando hay calamidad en tu economía, cuando hay calamidad en tu proceder, analiza, revisa, haz un estudio de corazón por dentro. ¿Dónde está el pecado? Porque esa nación estaba pasando hambre. Y David dijo: señores, pasamos hambre 1 año, pasamos hambre 2 años, ahora va el 3er año por hambre. Algo tiene que estar pasando. Y le dice Dios: oye, ¿qué pasa? Y dice Dios: ustedes quebrantaron el juramento. Saúl mató a los gabaonitas después que le hicieron juramento y habían pasado 400 años. Cuatro siglos, y a Dios no se le había olvidado. Y entonces dice David: oye, ¿qué quieren que hagan, señores? Dice: dame 7 muchachos que los ahorquemos delante de Jehová. Iglesia querida, voy a dejar contigo una nota para que tú veas cuán solemne es el asunto de estar haciendo juramento. Oiga bien, iglesia, dice la Biblia: por el pecado de un hombre. ¿De cuántos hombres, hermanos? ¿Ustedes oyeron bien eso? Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda la iglesia. ¡Qué silencio! Lo repito. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. Dice la palabra: la influencia que más ha de temer la iglesia no es de las de aquellos que se le oponen abiertamente, ni de los incrédulos y ni blasfemadores, sino de los cristianos profesos e inconscientes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios de Israel y acarrean debilidad entre su pueblo. ¿Sigo leyendo o me callo? Bueno, denme almuerzo después. Dice la Biblia, dice el Espíritu de Profecía: cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual, y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces los miembros de la iglesia de averiguar si hay o no un Acán en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de la situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que velan la presencia de Dios. Dice la palabra: como Acán. ¿Como quién dice? Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que no nota la iniquidad. ¿Sabe lo que significa eso? Yo estoy en pecado. Pero el pastor aquí no para. El pastor aquí no. Los ancianos de aquí no visitan a nadie. Los maestros de escuela sabática no llaman a nadie. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana, nadie se interesa por nada. Goza, disfruta, haz lo que sea, no importa. Después viene a la iglesia y canta aquí, levanta la mano, gloria a Dios, aleluya, ya resolviste. Muchos están como acá, lisonjeándose de su vida pecaminosa porque no pasa nada. Dios no se olvida y no tendrá por inocente de ninguna manera al culpable. Palabra de Dios. Amén. Hermanos míos, dice la Biblia: sus pecados los denunciarán en aquel día
cuando ya no tendrán tiempo para ser espiados. Hermano mío, David hizo lo correcto. David investigó y se dio cuenta que se había roto un juramento. Mataron a 7 muchachos, 5 de Mical, 2 de Rispa. Y hermanos, Rispa, la mamá, hija de Aja, esa dama nos enseña a nosotros en esta para esta iglesia, a los peregrinos. Cuando Rispa vio que tomaron a sus 2 hijos y los ahorcaron en el valle de Jehová, ella se fue para allá, dejó su casa y buscó una piedra que iba a ser su hogar por 5 largos meses. Se fue a ver a sus hijos ahorcados cuando comenzaba la siega. Y no se fue de allí hasta que llovió sobre ellos 5 meses. 5 meses allí en el paño negro. Rispa con un montón de piedras en la parte de abajo como madre. Y cada vez que venía un águila o un ave de rapiña a arrancarle los pedazos de la carne de sus hijos, allí estaba Rispa tomando piedra, lanzándole, gritando, hablando las manos, tomando su paño negro, asusando las aves para que no se comieran a sus hijos. Ya eran cadáveres, pero eran sus hijos. Eso no es todo. Querida señora de la blusa blanca, cuando llegaba la noche, Rispa no se podía dormir. Allí estaba Rispa rodeada de fuego. Mi querido saxofonista, tú me conoces desde que yo era un muchacho. Allí estaba Rispa rodeada de fuego. Y cuando veía un león o un tigre, o venía un gato, o venía lo que fuera, lobos, allí estaba Rispa a pedrada limpia, enseñándole el fuego a la fiera, porque las fieras le tienen miedo al fuego. Y Rispa estaba allí mirando esos cadáveres. Cada día quedaba menos y menos de esos cadáveres. La carne humana se descomponía y caía en la parte de abajo. Allá estaba Rispa recogiendo la carne humana descompuesta de sus hijos, corriendo quizás a un lugar, enterrándolos en la tierra, poniendo tierra sobre ellos, lágrimas cayendo sobre esa tierra. Hermanos míos, una madre es una mujer que tiene un compromiso moral con Dios y con su corazón, y no va a permitir que las fieras de la sociedad se lleven a sus hijos. No permita que el internet, como ave de rapiña, le arranque a tus hijos la fidelidad y la lealtad a Dios. No permitas que la comida barata llene a tus hijos de cáncer. No permitas que las malas influencias corrompan a tus hijos. Madres queridas, párense en el peñasco, pongan un paño negro, peleen contra las aves de rapiña para que sus hijos vayan al reino de los cielos. Rispa me enseña a mí varias lecciones en esta tarde, y la primera lección que me enseña Rispa en esta tarde, hermanos queridos, es que una madre es una mujer comprometida con su pasado. Rispa dejó su hogar para ir a defenderlos a sus hijos. Una madre, una líder de la iglesia, un líder de la iglesia, no le importa que sus hijos estén consagrados. Los otros hijos de los hermanos de la iglesia también son tus hijos. Eso implica que Rispa no solamente cuidó sus 2 hijos, Armoni y Mefiboset, ella cuidó los otros 5 de Mical. Mical no se apareció ni un solo día. Mical no fue allí ni a dar un vaso de agua. Sin embargo, Rispa, por ser una madre comprometida, consideró a los 5 de Mical y a los 2 de ella en la misma plataforma de amor y de cariño. Amén. Eso es una madre. Amén. Eso es una mujer comprometida. Apreciados, tengo que decirles, madres queridas, que la droga no se coma a tus hijos. Que el diablo no se meta en sus corazones. Que la cultura no envenene sus almas. Que la televisión no cambie sus valores. Que el dinero no los desmotive para estudiar.
Pongamos un paño negro sobre la roca que es Cristo Jesús y vamos a pedirle al Señor que nos dé el corazón de Rispa para tener amor de leonas, amor que proteja a nuestros hijos en el sentido físico porque son pequeños, amor que proteja a nuestros hijos en el sentido de las influencias de otros niños, amor que proteja a nuestros hijos del diablo porque herencia de Jehová son los hijos. Amén. No sé cuántas veces yo he contado lo que les voy a decir. Le estoy predicando este mensaje porque el martes mi mamá debió haber cumplido 75 años, pero murió con 62. Hace 15 años murió mi mamá. Y ese día 10 de agosto yo pensé en esa mujer que fue mi mamá, en lo que ella me enseñó y en los principios que ella puso en mi corazón. Mi mamá me hizo un líder para Dios. Mi mamá puso fe de Jesús en mi corazón. Y mi mamá me convirtió en un roble para el Señor Jesucristo. Yo cumplí con mi mamá. Recuerdo que una vez le mandé $10 porque estaba muy apretado acá. Y le mandé una cartica que decía: mamá, estoy muy apretado este mes. Yo le decía viejita, viejita le decía yo a ella. Y yo, vieja, estoy muy apretado este mes. Te estoy mandando $10 para que te compres 1 litro de aceite, un jabón de baño y un jabón de lavar. Resuelve con eso este mes. El próximo mes yo te mando la remesa que faltó, más lo que siempre te mando. Hijos queridos, adultos y ancianos que tienen el privilegio de tener padres vivos, ¿sabe lo que hizo mi mamá? Tenía un ahorro con sacrificio en mi país. El ahorro eran $15. Los unió con los 10 que yo le mandé y los mandó con un pastor que no voy a decir su nombre. El pastor vino, me entregó la carta de mi mamá. Yo me puse muy contento. Cuando abrí la cartica de mi mamá, la parte adentro decía la cartica, había $25 y me decía: hijito, tú tienes que estar muy apretado para haberme mandado $10. Tengo con mucho sacrificio un ahorrito aquí para mis momentos de emergencia. Te estoy mandando todo mi ahorro, más los $10 que me mandaste, para que tengas $25 en tus manos, para que resuelvas tus problemas allá en Norteamérica. Pregunto, hermanos míos queridos, ¿qué son $25 aquí en Estados Unidos? Pero mi mamá no tenía idea del valor adquisitivo de ese dinero, pero sí tenía conciencia del valor de una madre y del amor de una mujer que allá pone todo lo que tiene en su mano, extiende la mano por encima del mar Caribe para poner en Miami en las manos de sus hijos $25. Cuando tomé el dinero, mis manos temblaban por ese dinero. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Volví a envolver el dinero en otra cartica y le dije: mami, se me queman las manos si yo uso ese dinero. Viejita, ese dinero es para ti. Yo resolveré de alguna manera. Pero eso me dice a mí
me hace entender quién era Rispa. Apreciados, Rispa no podía contra el imperio de David. Rispa no podía contra la justicia de Dios. Rispa no podía contra la demanda de los gabaonitas. Ella se podía haber llenado de dolor, se podía haber llenado de resentimiento, podía haber odiado a David, podía haber odiado a los gabaonitas, pero Rispa guardó silencio, hizo del peñasco su hogar por 5 largos meses y en silencio defendió lo único que podía defender: mantenerse en guardia hasta que a sus hijos le dieran un entierro honorable. Lo logró. El mismo durísimo David mandó que bajaran los cadáveres y los enterró en la misma tumba de los reyes, porque la madre Rispa ganó las batallas y ganó la guerra para la gloria de Dios. Esta tarde voy a hacerles un llamado a ustedes, mis queridos. Número 1, el tiempo y la verdad corren juntos. Saúl sembró quebrantamiento del juramento y perdió a 7 de sus hijos. Vuestros pecados os alcanzarán. Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Afortunadamente termina con una nota de esperanza: pero hace misericordia a millares que guardan sus mandamientos. Segunda lección: la fidelidad de una madre no debe ser condicional. Una madre no abandona a sus hijos porque estén en droga. Una madre no abandona a su hijo porque es homosexual. Una madre no abandona a su hijo porque es lesbiana. Una madre no abandona a su hijo porque es alcohólico. Si la sociedad está contra tu hijo, ¿también tú vas a estar contra ellos? Tercera lección: la fe de una mujer tiene premios. Siempre hay una luz al final del camino. Cuarta lección: respetemos a las madres que tienen pérdidas y duelos. Era muy posible que la gente, cuando miraran a Rispa defendiendo cadáveres allí, algunos se pasaran por la parte de atrás diciendo: está loca. Algunos quizás estaban burlándose de la mujer. Respeta a la persona que sufre, deja al que sufre poder demostrar su sufrimiento como él quiera y respétalo. Lección número 5: el amor de una madre verdadera nunca deja de ser. Habría muy poco que defender, pero lo poquito que había lo defendió, porque el amor de una madre nunca deja de ser. Lección número 6: una madre genuina no hace diferencias. Cuidó los 2 de ellas y cuidó también los de Mical. Y lección número 7: Rispa fue una madre valiente que se convirtió en un tipo de Cristo, porque el Señor Jesucristo, viéndome a mí y a ti, ahorcado en nuestros pecados, ahorcado en nuestras depresiones, ahorcado en nuestras enfermedades, el Señor Jesucristo, como Rispa, vino al peñasco, no a dormir en el peñasco. Jesucristo puso su cuerpo en la cruz del Calvario para que toda esta iglesia y yo seamos salvos por su sangre y por su vida. Rispa, el tipo de Cristo, te devuelve esperanza en esta mañana. Yo voy a pedirle al trío que cantó ahorita, que yo no lo escuché, que pase por acá el trío para cantar "Oh Dios, grande es tu fidelidad". Y mientras el trío canta, yo voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a todas aquellas personas. Voy a hacer como 2 o 3 llamados, pero usted va a responder al llamado que usted quiere. Voy a esperar que ellos canten para hacer mi primer llamado. Usted atienda. Si el caso está con usted, usted se va a levantar del asiento y va a venir. Si el caso no tiene nada que ver con usted, quédese en su asiento.
Yo no me voy a impresionar porque usted venga o no venga. Si usted viene, le va a responder a Dios, no a mí. Yo no soy absolutamente nada, pero hay poder en el reino de los cielos, y yo voy a invocar ese nombre al final de su llamado. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión Voy a llamar y bondad nunca a personas que comprendan de esa misericordia y amor de Dios, y por los que sientan que algo está colgado en sus vidas. mismos Algo está colgado, la salud, la economía o hasta la misma espiritualidad, y esa persona quiere confiar en esa espiritual de Dios. Levante de su asiento y venga. Si experimentas que algo está colgado en tu vida, yo le voy a pedir que venga. todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor su fidelidad. Y voy a llamar ahora a algún padre, a alguna madre que considere que su hijo está colgado espiritualmente, colgado en esa esperanza de Dios, colgado fuera del contorno de la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a poner a reclamar al Dios que se puso en el peñasco para que asuste a las aves de rapiña. Perdóname, guardes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu ¿Por qué no clamamos a esa fidelidad de Dios? oh, tu ¿Por qué no confiamos de una vez en el poder extraordinario del Señor Jesucristo? Si Rispa pudo lograr el infierno de sus hijos, tú puedes lograr la vida eterna de ellos. Dios todo lo provee. La fidelidad de Dios nunca es tradición. Nada te va a faltar. Dios todo lo grande Señor es tú, grande Señor es tú, grande Señor es tú. Habrá alguien más, hay uno más, ven. Ven en el nombre del Señor Jesucristo. Ven. Déjalo pasar. Permíteme estrechar tu mano. Este es el número 5. Voy a cerrar esta tarde de victoria con 2 personas. ¿Quieren? Ven. El último, o la última, el número 7, el número de Dios
El número de cierre de esta tarde: no pueden las aves de rapiña comerte, no puede Satanás tragarte, ni pasar al estómago de los buitres. Tú eres un hijo de Dios. Jesucristo está en el peñasco del Calvario para darte vida eterna. Habrá una persona más, el número 7, no bautizado, que nos visita en esta. Ven. ¿Cuánto dicen amén por ellos? Gloria sea el nombre de Dios. Ven. 8 personas. Ven hasta aquí. Permíteme estrechar su mano. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, nena? Heli. Voy a pedir a los ancianos de iglesia que por favor me acompañen aquí a la plataforma. Y voy a pedir a ustedes, los que subieron, suban aquí conmigo a la plataforma donde yo prediqué. Ven. Súbeme a Heidi. Hay cuidado con ella ahí que está embarazada. Ven. Muy bien, yo voy a pedir a cada anciano que está acá que ponga su mano sobre el hombro de una de esas personas. Ancianos y ancianas, ponga su mano sobre el hombro de una de esas personas. Que cada cual sienta la mano de alguien. Si hay que repetir, repita, no hay problema. Muy bien. Iglesia, los que respondieron al llamado primero, los que están respondiendo al llamado de allá detrás, contempla a estas gentes colgados en miseria y en pecado, colgados sin Dios y sin esperanza en el mundo, colgados por los malos ejemplos, colgados de alguna manera porque sueños de sus vidas fueron hechos rotos y pedazos. Contempla esa iglesia, que algunos de ellos vinieron aquí colgados de algo que yo no sé qué, solamente Dios sabe. Pero yo clamo al Dios de los cielos, al Jesucristo de Nazaret, que nosotros saldremos por esa puerta más que vencedores en el nombre de Jesús. Que no va a haber aquí diablo que se coma la esperanza de nuestros hijos. No va a haber Satanás que devore la esperanza de nuestros matrimonios. No va a haber aquí estado que se pueda llevar la fidelidad de nosotros. Somos la iglesia del destino. Somos el pueblo de Dios. Esta es la hora adventista de la historia. Tenemos una cita en el reino de los cielos. ¿Usted cree eso? Mire esas personas que están a su lado, a su frente. Contemple los rostros de esas personas. Mire la capacidad que tuvieron de avanzar por el pasillo hasta aquí, hasta el frente. Y cuando se recuerden de ellos, espanten a las aves de rapiña de noche y de día, para que ellos sean de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Cuánto lo valían, hermanos míos queridos? Voy a pedir al primer anciano de la iglesia. Yo voy a orar y tú vas a concluir. Yo voy a orar por ellos, pero yo quiero que tú ores por este grupo selecto que está en la parte de atrás. Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos. Oh mi Padre, ¿qué puedo yo decirte si yo debiera estar ahí debajo? Yo debiera estar ahí parado con mis hermanos, no en esta plataforma. Pero yo quiero cumplir el juramento, Señor, que hice contigo. El juramento que hice contigo es de ser fiel hasta que Cristo venga. Pero permite que ese juramento se pueda cumplir en cada persona. Pero por favor, Señor, mire esas ovejitas tuyas
Esos que vinieron al frente por algo. Algo está colgado en sus vidas. Algo se va a corromper si tú no pones la mano, Señor de los cielos. Alabo tu nombre porque hay poder en el Señor Jesucristo. Señor de los cielos, permite que hoy tú cubras nuestros pecados. Iglesia querida, si tú quieres que esos pecados sean cubiertos, por favor canta conmigo. Entra en este corazón, haz en él tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo. ¿Puedes cantar eso conmigo con tus ojos cerrados? Entra en este corazón, haz en él tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo. Iglesia querida, canta que el trono se conmueva. Eso es. Una vez más. Di esa oración de tus labios. Una vez más, iglesia querida. Padre, ¿escuchaste esto? El pastor González va a orar por un grupo especial que está a mi espalda. Oye a este hombre y permite que se convierta en un profeta, y que lo que él pida se cumpla para tu gloria y para tu honra. Lo ruego en el nombre de Jesús. Querido Padre, gracias por habernos visitado en esta mañana. Gracias porque es el dolor de una madre cuyo nombre pasa inmortalizado a la historia, por ese sentimiento de fidelidad, por ese compromiso de maternidad que se mantuvo sobre un peñasco, defendiendo lo poquito que le quedaba, pero que hoy es honrada delante de una multitud que llora en medio de sus calamidades, penas y dolores, de una multitud que intercede ante ti por este grupo especial de personas, que si hoy están aquí en este templo no es por mera casualidad, sino es por providencia de Dios, porque es el mismo Dios que un día consoló el corazón de una madre herida, de una madre que lloraba a sus hijos, el único que puede consolarlos a ustedes, es el único que puede defenderlos a ustedes, es el único que puede bendecirlos a ustedes. Por lo tanto, que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová ponga paz en sus corazones, que Jehová multiplique las bendiciones de sus manos y que sea extensivo a cada uno de sus hogares. Pero más que nada, Padre, aprecia en esta mañana la decisión de entregar el corazón de ellos a Jesús. Tómalos como una ofrenda especial, que sus nombres queden escritos en gloria, y que hoy su historia, que comienza aquí bajo una herencia de gracia, pueda ser una realidad en el reino de los cielos cuando Cristo venga. Los colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.